This call is now. Muy buen día, muchachos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la Organización de las Naciones Unidas y los derechos humanos. Mi nombre es Andrés Salazar. Como ya les comenté anteriormente, soy politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Para comenzar a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas y los derechos humanos, hay un concepto me gustaría que tomen en cuenta, si alguno estudia relaciones internacionales, posiblemente lo conoce, y, y es el concepto anarquía. Anarquía. Esto es un concepto que tenemos que tomar en cuenta y que quiero que lo relacionen con todo lo que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. La anarquía es la ausencia de un gobierno. Cuando se dicen que hay movimientos anárquicos, son movimientos que buscan acabar con un sistema, acabar con el sistema de gobierno, ¿no? ¿Por qué es interesante este concepto el día de hoy? Porque hoy vamos a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas, y la Organización de las Naciones Unidas se da en un contexto internacional, se da en las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales son anárquicas. ¿Qué significa que las relaciones internacionales son anárquicas? Que no existe un gobierno mundial, no existe un gobierno que, global, que se encargue de forma directa indicarle a cada uno de los estados qué deben hacer o qué no deben hacer. Esto es fundamental antes de comenzar a hablar sobre la ONU, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando veamos cuáles son sus funciones, cuando podamos comprender cuál es el objetivo de la ONU, esto va a tener más sentido para nosotros. Vamos a hablar sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nace el 24 de octubre de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, finaliza la Segunda Guerra Mundial y eh, los países vencedores se ponen de acuerdo para crear este grupo con la intención de proteger, con la intención de proteger al globo y con la intención de evitar que estos tipos de conflictos vuelvan a existir. Vuelve a existir una Primera Guerra Mundial, vuelve a existir una Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va desde el periodo de 1932 hasta 1945. Creo que espero que todos tengan una noción básica de este conflicto armado. Eh, Alemania, que en ese momento estaba dominado por Hitler, intentaba posicionarse prácticamente de todo el globo. Y ciertos estados, ciertos países comenzaron a hacerle frente a esta lucha. Estos países estaban conformados principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China. Todos ellos estaban trabajando en conjunto para evitar que Alemania se apoderara del globo, y los aliados principales de Alemania fueron Japón e Italia. Por esta razón, Estados Unidos decide lanzar sus bombas atómicas en Japón, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Eh, pero veamos, entonces, la ONU fue concebida como un sistema de seguridad para preservar la paz, supervisada por las 5 mayores potencias del mundo: los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China. ¿Qué tiene de común o qué tiene de interesante la unión de estos países? Que representan el 80% de la población mundial. Entre China, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, China y Reino Unido representan el 80% de la población mundial. De hecho, algunos de ellos son los que tienen mayor territorio en sus estados, en sus naciones. Eh, Cuando se da este inicio de la organización, contaba solamente con 50 países, pero actualmente cuenta con 193 naciones.
podríamos afirmar que casi, porque no están todos, casi todos los países del mundo forman parte de la ONU. Pero ¿cuál es el propósito de la ONU específicamente? El primero de ellos es mantener la paz y la seguridad internacional, evitar cualquier tipo de conflicto bélico armado de gran magnitud, como lo fue la Segunda y la Primera Guerra Mundial. También busca fomentar las relaciones de amistades entre las naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos. Aquí ya comenzamos a hablar sobre los derechos humanos y armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Entonces, en líneas generales, podemos afirmar que la ONU lo que busca es el consenso, ¿ok? La ONU lo que busca es lidiar entre los estados, la ONU lo que busca es conciliar entre los distintos países que la conforman las diferencias, los conflictos, los problemas que puedan existir. Y a su vez, de limar este tipo de asperezas que puedan existir entre los estados, también busca poder darle soluciones a las principales problemáticas que nos afectan a todos por vivir en este planeta. Por ejemplo, problemas en el área de, de la naturaleza, problemas en el área de la salud, como actualmente es el tema del COVID-19, donde la ONU está trabajando de mano con otras organizaciones para buscar soluciones al conflicto, pero también se encargan de intentar evitar las violaciones de los derechos humanos y estimular el respeto de estos derechos. Esto es fundamental. Vamos a hablar un poco de cómo está constituida esta organización. Esta organización, muchachos, imagínense, si tiene presencia o si 193 países están inscritos a ella, se pueden imaginar lo grande que es para que esta organización pueda tener presencia en todas estas naciones. O sea, prácticamente en cualquier país del mundo podemos conseguir una oficina de la ONU. Así que se puede imaginar la magnitud, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma la ONU? La Carta estableció 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Tenemos la Asamblea General, tenemos el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Estas son las grandes esferas o las grandes órganos principales que conforman la ONU. Pero, sin embargo, la familia de las Naciones Unidas es mucho más amplio que esto y abarca 15 organismos especializados y varios fondos y programas. Ahorita vamos a hablar un poco de ellos, pero quiero aclarar cuál es la diferencia entre los fondos y programas y los organismos especializados, ¿ok? Los fondos y programas, muchachos, son proyectos que va a desarrollar la misma organización a lo interno. Por ende, son proyectos que son financiados muchas veces por la ONU a través de, bueno, vamos a recolectar, vamos a hacer un esfuerzo, un crowdfunding para buscar dinero para ciertos programas o para ciertos fondos. A diferencia de los organismos especializados. Los organismos especializados son instituciones autónomas a la ONU que tienen un mismo organigrama a lo interno, que tienen sus funciones bien definidas, pero trabajan de la mano y son aliadas de la organización. Ellos mismos tienen que velar de cómo buscar sus recursos. Entonces vamos a nombrarlos para que vean la diferencia entre los organismos especializados y los fondos y programas. Los organismos especializados son los siguientes que vemos acá. Tenemos el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Marítima Internacional, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Mundial del Turismo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal. Estos son los organismos especializados de la ONU. Como le comenté, son organismos autónomos que tienen su propia estructura y que ellos mismos deben velar por buscar sus recursos. ¿Cuál es una de estas organizaciones que me llama la atención o quiero rescatar? Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo es una organización que nació antes de la conformación de la ONU. Por eso quiero que vean que estos organismos son totalmente autónomos. Pero ¿cuál es lo interesante? Bueno, que trabajan de la mano con la ONU, trabajan de la mano con esta gran organización global para poder satisfacer o para poder buscar soluciones a problemas que le atañen a todos por igual. También otro interesante que lo escuchamos mucho en estos momentos es la Organización Mundial de la Salud, otra organización que vela por satisfacer las necesidades de salud al nivel global. Organización totalmente independiente, con su estructura, que ellos mismos buscan sus recursos, pero eh, tiene cierta relación con la ONU. Por esta razón, ustedes pueden ver declaraciones del presidente, por ejemplo, Trump, quien ha dicho que se quiere separar de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Eso implica que se está saliendo de la ONU? No. Porque como les comenté anteriormente, la ONU es un organismo totalmente aparte. Estos ejemplos son interesantes. Otro país que también ha comentado abiertamente que está pensando quitarle financiamiento, retirarse de la Organización Mundial de la Salud, es Brasil, por ejemplo. Entonces vemos cómo estas organizaciones tienen una relación de forma directa con la ONU, pero no depende de ella. Luego tenemos los programas y los fondos de la ONU. Aquí, por ejemplo, podemos conseguir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Mujer, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos. Prácticamente estos son la mayoría, posiblemente faltaron algunos pocos que me parecen un poco relevantes, pero lo que quiero que vean es que estos programas sí ya son directamente creados, financiados, y hay un proceso de seguimiento por parte de la ONU. ¿Cuáles son los más resaltantes que hemos escuchado? El Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo, precisamente ellos buscan invertir, o una de las funciones es invertir en los países que están en vías de desarrollo para poder ayudarlos o apoyarlos en que logren tener una economía un poco más sustentable. Vemos también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, se encargan principalmente de proteger a los niños y a las madres embarazadas. Les he mostrado este fondo, este programa, que están principalmente en los países subdesarrollados en vía de desarrollo, invirtiendo mucho dinero para la alimentación de los niños. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, este programa también lo escuchamos bastante, sobre todo en el Medio Oriente y en Europa, porque bueno, por todos los conflictos armados que están ocurriendo actualmente en el sur de África, esta población se ha visto en la necesidad de emigrar a Europa y bueno, hay una gran cantidad de desplazados y refugiados. Lastimosamente, Venezuela tampoco se escapa de esta realidad y vemos cómo bueno, este programa también ha hecho todo lo posible por apoyar a todos aquellos venezolanos que se han visto en la penosa tarea de emigrar de Venezuela, ¿no? Continúo, muchachos. Vamos a hablar sobre los instrumentos humanitarios de las posguerras, luego que finaliza la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, se conforma esta organización y bueno, se redactan una serie de acuerdos, una serie de tratados que busca precisamente evitar el conflicto armado o normar este conflicto. También busca promover los derechos humanos y también busca darle resguardo a todas las personas por igual, entendiendo que una persona que nazca en un país no puede tener o no debería tener más privilegios
que otra persona que nazca en otro país. Entonces, la ONU decidió redactar algunos tratados, algunos acuerdos internacionales, y el día de hoy les traigo tres que considero que son relevantes y que son importantes. El primero de ellos, sin duda alguna, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Esta declaración fue aprobada por el Consejo de la ONU en el año 1948, 2 años después de la formación, de la conformación de la ONU. Supuso el primer gran acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Comenzamos a hablar sobre derechos humanos, igualdad, libertad, dignidad humana. En este documento están consignados los derechos básicos de cualquier persona, independientemente de su raza, su sexo, su religión, nacionalidad o país de origen. Son en total 30 artículos. Como les comentaba anteriormente, la ONU lo que comenzaba a velar era que los derechos de Andrés, que vive en Venezuela, sean tan igualmente defendidos que los derechos de cualquier persona que vive en China, o cualquier persona que vive en los Estados Unidos, o cualquier persona que vive en la Unión Europea. Son 30 artículos, me parece importante leerlos, hacer mención de cada uno de ellos, porque este es el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos, y es muy importante que nosotros, como ciudadanos del mundo, tengamos conocimiento de cuáles son estos derechos, que parecerá curioso, pero bueno, no todo el mundo lo sabe. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantean 30 artículos, voy a pasar a leer cada uno de ellos. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Súper interesante este artículo. Imagínense la cantidad lastimosamente, de esclavitud que existe actualmente en el mundo. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles e inhumanos. Ya hemos hablado sobre tortura en Venezuela. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni procesado arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Estos son los primeros 10. Ustedes pueden ir pensando o analizando cuáles de estos 10 derechos que estamos mencionando se cumplen o se dejan de cumplir en Venezuela. Pasemos a los siguientes 10. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a libre circulación y a elegir libremente su residencia. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Todas las personas tienen derecho a la propiedad individual y colectiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Y los últimos 10 derechos, y por ello es no menos importante, toda persona tiene derecho a participar directa e indirectamente en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte de la vida cultural de su comunidad. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. O sea, esto quiere decir, este último artículo quiere decir que ningún derecho está por encima de otro derecho. Todos son igual de importantes y todos deben respetarse. Estos son los últimos 30 artículos. Me tomé el tiempo de leer cada uno de ellos porque para mí
todos son importantes y me parece fundamental que ustedes lo palpen, lo conozcan, los reconozcan y también puedan saber cuándo hay una violación de estos. Quiero hacer hincapié en el artículo 29 que dice toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Entonces, los derechos no son solamente derechos, también son, al menos en uno, deberes. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué ocurre en nuestra comunidad y tenemos el deber de poder actuar de forma positiva para el bienestar de nuestro entorno, de nuestro vecino, de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestra comunidad. Esto es importantísimo. Y aunque no lo crean, toda persona tiene derecho a participar directa e indirectamente en el gobierno de su país. O sea, no debe ser perseguido por esto, no debe ser, sí, apresado, no debe ser buscado, no debe ser eh, violentado por tener intenciones de querer participar en el gobierno de su país. Súper interesante este artículo, ¿no? Sobre todo en el caso de Venezuela. Sigamos. Otro convenio importante que se firma es el Convenio de Ginebra de 1948. ¿Por qué es importante? Porque por primera vez se firma un convenio que busca regular los conflictos armados. Hace referencia a la protección de las tropas enfermas, heridas y náufragas, a los prisioneros de guerra y por primera vez en un tratado internacional a los civiles en tiempos de conflicto armado. ¿Qué es lo interesante de este convenio, muchachos? O sea, la ONU parte de la Realpolitik y dice, bueno, posiblemente no podamos acabar con el conflicto armado, posiblemente no podamos acabar por completo eh, con las batallas, con las guerras. Entonces, si están conscientes que va a llegar un momento donde va a haber un conflicto, vamos a hacer todo lo posible por regular este conflicto. Vamos a hacer todo lo posible por normar este conflicto y también es interesante que por primera vez hablamos sobre cómo podemos defender a los civiles que son inocentes en un conflicto armado. Entonces, por esto, este convenio me parece fundamental. Y el siguiente convenio es la Convención de los Refugiados, muy importante. De acuerdo con la convención, un refugiado es una persona que posee el temor justificado de ser perseguida en un país por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideas políticas y por ello solicita la protección de otro país. ¿Qué significa esto, muchachos? Si en algún momento ustedes sienten que son perseguidos por tener un pensamiento diferente, por practicar una religión distinta o por tener ideas políticas diferentes, ustedes pueden o tienen la posibilidad de trasladarse a otra nación, trasladarse a otro país y pedir protección, ¿ok? Considerarse refugiado y solicitar ante ese gobierno, ante ese estado al cual ustedes están llegando, protección según en la Convención de los Refugiados. Esto es muy importante. Solamente hay que buscar cuáles son los países que han ratificado esta convención. Todos aquellos países que la hayan ratificado tienen prácticamente el deber de poder darle protección a todas aquellas personas que vayan y se consideren refugiadas. Continuamos. Vamos a hablar un poco sobre la violación de los derechos humanos, que es interesante sobre esta expresión, ¿ok? La expresión violaciones de los derechos humanos es de uso común, o sea, sobre todo, bueno, hablamos de uso común y sobre todo en la realidad venezolana donde dicen, oye, nos están violando nuestros derechos. Sin embargo, no es estrictamente precisa. Es en realidad una abreviación para transgresión de las obligaciones que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los estados. Aquí hay dos palabras interesantes que es el derecho internacional y que le impone a los estados. Entonces, los estados tienen una obligación, los estados tienen una obligación según acuerdos internacionales de poder defender los derechos de los individuos. Y esto hace que nos surja una pregunta interesante.
¿Pueden solo los estados violar los derechos humanos? ¿Son solo los estados aquellas organizaciones que violan los derechos humanos? Pues lastimosamente no. También vamos a conseguir a corporaciones transnacionales, vamos a conseguir a grupos armados, el jefe del hogar y las ONGs. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Las corporaciones transnacionales, por ejemplo, una industria que puede tener presencia en todos los países del mundo, una industria posiblemente textil o una industria deportiva, la que ustedes prefieran. Esa empresa tiene una responsabilidad tanto con el medio ambiente, que es uno de los derechos de tercera generación, como vimos en clases pasadas, y también va a tener una responsabilidad con sus empleados, de brindarle un salario digno, de brindarle medios de trabajo y las condiciones laborales dignas. Esto va de la mano con los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales. Entonces, las transnacionales también tienen una gran responsabilidad a la hora de defender los derechos humanos. Los grupos armados también, cuando hablamos de grupos armados, hablamos de grupos, por ejemplo, terroristas, que pueden tener presencia prácticamente, podemos conseguir grupos terroristas en casi todas las regiones, en casi todos los continentes del mundo, del globo, y ellos tienen que también tener algún tipo de penalidad a la hora de realizar sus actos porque están violando los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida, porque muchos de estos actos terroristas buscan acabar con la vida de las personas. Lastimosamente en Venezuela tenemos por instituciones o organismos armados como los la FARC, como son los ELN, que hacen frontera con nosotros en Colombia, y aún más lastimoso, organismos internos dentro de Venezuela que también están armados y que no están regulados. El jefe del hogar también viola los derechos humanos. El padre debe velar por la alimentación de sus niños, debe velar por la educación de su hijo, debe velar por brindarle un techo y brindarle una calidad de vida a esta familia, tanto a sus hijos como bueno, a su pareja, ¿no? Y otro elemento importante son las ONGs. Las ONGs, si vieron la clase de los derechos humanos en Venezuela, leí una gran importancia a estas organizaciones y estas organizaciones, más que violarlas, tienen una gran responsabilidad como organización para que, para poder visualizar, para poder hacer un trabajo de documentación y de denuncias y de difusión en relación a todas las violaciones que ocurran dentro del territorio, ¿ok? ¿Por qué incluimos a las ONGs? Porque si ellos no cumplen con su labor, si ellos se hacen de la vista gorda o si ellos dejan de ser no gubernamentales y comienzan a tener algún tipo de inclinación o preferencia política, sus funciones van a dejar de existir y esto va a generar como consecuencia que estas violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir se den sin ningún tipo de registro, lastimosamente. Entonces ya estamos, ya podemos afirmar que no solamente son los estados los que ven los derechos humanos, sino también estas otras instituciones. Pero sin duda alguna, y esto sí es una afirmación que quiero dejar en claro, es el Estado el que debe velar porque ninguna de estas organizaciones que nombré anteriormente, estas que ven acá en la pantalla, violen los derechos humanos. O sea, tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales tienen que hacerle un seguimiento a lo que está haciendo el gobierno, pero el gobierno también tiene que hacer un seguimiento a lo que están haciendo estas organizaciones. O sea, hay un tema de pesos y contrapesos y de balances, que es uno de los valores fundamentales de toda democracia. Por eso está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la intención de que se hagan pesos y contrapesos, por ejemplo. Ya para ir finalizando, muchachos, porque sin duda hablar de la Organización de las Naciones Unidas y de los derechos humanos, esto es materia para todo un semestre.
y no tenemos tanto tiempo, quiero hablar sobre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Ok? Esta es una oficina que forma parte de la Secretaría de los Derechos Humanos. Eso lo mencioné al comienzo de la exposición, de cómo estaba estructurada la organización, la ONU. Ahí vamos a hablar sobre, vemos que hay una secretaría y esta oficina forma parte de la secretaría. ¿Ok? Em, ¿Qué es lo interesante de esta organización? Bueno, la hemos escuchado bastante aquí en Venezuela. Como bien saben, quien la preside es Michelle Bachelet, una expresidente de América Latina, de Chile. Em, y ella tiene en sus hombros una gran responsabilidad por el cargo que actualmente ocupa. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la principal organización de las Naciones Unidas encargada de promover y proteger los derechos humanos para todos. Entonces, ¿cuál es su principal trabajo? Promover y proteger los derechos humanos para todos. Pero quiero que recuerden el concepto que hablamos al comienzo de la clase, ¿ok? Anarquía, ausencia de gobierno. Cuando hablamos ausencia de gobierno, esto significa que la ONU puede dar recomendaciones a los estados, mas no tiene la posibilidad de tomar algún tipo de fuerza por sus manos para que estas recomendaciones se puedan llevar a cabo. Esto es importante. Recordemos también que la función de la ONU es intentar mediar, intentar negociar entre los miembros que la conforman. Entonces, la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conocida por su abreviación como ACNUD, su principal función, ¿ok?, es promover y proteger. ¿Y cómo hace esto? Bueno, ellos tienen el deber de documentar todas las violaciones de derechos humanos que ocurren a nivel global y difundir, o sea, darle imagen, darle voz a las víctimas, escuchar a las víctimas y documentar sus casos y a su vez difundir estos casos que están ocurriendo y ser una ventana de las víctimas al nivel internacional, al nivel global. El año pasado, muchachos, ciertamente Michelle Bachelet vino a Venezuela ocupando su cargo como presidenta, como directora de esta oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, y me consta que ella realizó su trabajo. Ella se reunió con distintas víctimas, principalmente se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y se reunió también con Nicolás Maduro, se reunió con ambos sectores de la política venezolana, pero no se quedó solamente allí. También hizo un trabajo de reunirse con muchas de las víctimas que se encuentran actualmente en Venezuela, escucharlas, escuchar sus testimonios y levantar un reporte. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio del 2019 y sostuvo la entrevista tanto con Nicolás Maduro como con el presidente de la Asamblea Nacional, así como miembros de la asociación civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Como pueden ver, muchachos, esto es una visita, prácticamente una visita relámpago, o sea, son 19, 20, 21, estuvo literalmente 3 días, y 3 días con una agenda súper full. Esto ocurrió hace un año y bueno, yo tuve la suerte, tuve la oportunidad de reunirme con ella, como les comenté en videos anteriores. Yo formo parte de una organización que vela por los derechos humanos de las víctimas, y en nombre de las víctimas y acompañando a la víctima tuve la oportunidad de entrar a una sala, a una reunión donde todas las víctimas hablaron con ella y le expresaron, tuvieron un minuto, minuto y medio para que cada uno narrara sus casos. Les voy a decir algo. Ella no vino sola, obviamente, vino con un grupo de trabajo, y todo su grupo de trabajo en esa reunión se vio muy afectado. Lágrimas en los ojos salían por parte de los miembros de la alta comisionada de los derechos humanos,
y hubo mucho sentimiento, mucho movimiento emocional por parte de las declaraciones de las víctimas. Bueno, no fue fácil para ellos. Esto hizo, este trabajo generó reportes, generó un informe que un mes o 2 meses después fue publicado. Ese informe se los voy a enviar para que ustedes lo lean. Es un informe bastante detallado donde la alta comisionada presenta al mundo cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela. Em, yo me parece importante resaltar algunas de las recomendaciones finales que se presenten en este informe. ¿Ok? En el caso de Venezuela, la ACNUD recomendó que adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos, en particular las violaciones graves como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Da esta recomendación porque previamente afirma que hay torturas y que hay ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. O sea, esto es importante, esto ya lo sabe el mundo. Ya vino una organización de la ONU, hizo un informe y está presentando esto ante todos los países, ante todos los estados. Otra recomendación que dio fue el cese toda intimidación y ataque contra los pueblos indígenas, incluido a sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra. Curioso este punto, aquí ya estamos hablando de derechos de tercera generación, cuando hablamos sobre el derecho a esos grupos específicos. Ya estamos hablando sobre el derecho de los indígenas y el derecho que tienen ellos de poder tener su propia tierra, su propio espacio. ¿Okay? Esto ocurre porque, bueno, hicieron un estudio y se dieron cuenta que, bueno, sobre todo en el Amazonas, en el estado Bolívar, está ocurriendo un deforestamiento por parte del Estado en busca de oro, en busca de recursos, y esto está haciendo que los indígenas se vean desplazados. Muchas veces existen combates, existen enfrentamientos donde han fallecido un sinnúmero de indígenas. Otro caso, otra recomendación fue poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, garantizar el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo niños o niñas. Este derecho o este punto me parece resaltante, ¿no? O sea, estamos hablando que un derecho a la identidad es, por ejemplo, tener un pasaporte. Un pasaporte actualmente, ¿cuánto está costando para poder sacarlo? Está costando $200. El venezolano por medio o el sueldo mínimo en Venezuela está en $2, $3. O sea, como una persona que gana sueldo mínimo tiene la oportunidad de sacar su pasaporte. Esto es interesante analizar. Otra recomendación es que garantice todos los programas sociales y se implementen de manera transparente, no politizada, no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces en supervisión y rendición de cuentas. ¿Qué significa esto, muchachos? Que ustedes no necesitan carnet de la patria para poder recibir un beneficio como la caja CLAT, por ejemplo. O ustedes no necesitan un carnet de la patria para poder ir a la bomba de la gasolina o a la estación de servicio y poder recibir gasolina subsidiada. Porque para eso todos somos venezolanos, todos somos iguales ante la ley. Existe un tema de igualdad y libertad. ¿Se recuerdan? Otro punto importante es que se revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación que garantice el acceso al Internet, a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los organismos oficiales en la asignación de las frecuencias del espacio radioeléctrico. Otra violación de derechos humanos que viene ocurriendo en Venezuela. Todos estos puntos ya los tocamos en la clase de violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero es importante resaltarlo porque esto ya es desde un enfoque de la CNUT, desde un enfoque y desde un informe presentado por un organismo de la ONU a todo el mundo. ¿Okay? Ya se está afirmando que existen censura, que en Venezuela los medios de comunicaciones digitales, sus páginas web son bloqueadas, que el servicio de Internet es pésimo y esa es otra censura. O sea, para poder grabar una clase hay que hacer artimaña para hacerlo viable actualmente. Y creo que esta es la última recomendación que yo resalté.
porque me pareció importante. Sin duda hay muchas más recomendaciones, hay 23 o 25 recomendaciones, si mal no recuerdo. Ustedes espero que lo puedan leer en el informe. Es que protege a las personas, incluidas a las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado. O sea, no es normal que tú, para poderte ir por una frontera, tengas que pagarle a un guardia nacional que te deje pasar, por ejemplo. Esto es un abuso por parte de un agente del Estado. No es normal que tú tengas que pagar para que te agilicen un trámite y tú poder obtener algún tipo de documento para tú poder salir del país. Y todo esto fue muy bien documentado, todo esto fue muy bien estudiado por parte de la ACNUR, y se presentó este informe, estas recomendaciones. Estamos hablando de aproximadamente entre 1 o 2 años en recopilación de información brindada por, sobre todo, ONGs, organizaciones no gubernamentales venezolanas, y también por un trabajo que ellos han realizado en tierra, ¿ok? Ante que la alta comisionada viniera a Venezuela, ella envió un sinfín de personal de su equipo especializado para observar las distintas violaciones que han venido ocurriendo. Se trasladaron a hospitales, se trasladaron a cárceles para poder ver de primera mano lo que venía pasando en el país. Para finalizar, muchachos, les dejo esta frase. Lo hablamos también en la presentación pasada o en la presentación sobre los derechos humanos en Venezuela. Y es la siguiente: los derechos humanos no son gratuitamente concedidos por los poderes establecidos, más bien son conquistados por las demandas persistentes de grupos organizados de gente común. Mi invitación, muchachos, es a organizarse para exigir nuestros derechos. No esperemos que el Estado nos los brinde. Lastimosamente así debería ser, pero cuando no ocurre hay que organizar. Y la organización con una intención de fundamentalmente documentar todo lo que ocurre, denunciar todo lo que ocurre y difundir todo lo que ocurre. Denunciar, difundir y documentar. ¿Ok? Muchachos, para mí ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Para mí ha sido un gusto hablarles estas 3 sesiones sobre qué son los derechos humanos y cómo estos derechos han afectado o afectan, se ven violados actualmente en Venezuela. Y mi intención es invitarlos a no perder la esperanza, a no perder la fe, a llevar cualquier tipo de inquietud o duda o miedo a la acción a través de organización. Como les comenté, existen sin fines de organizaciones no gubernamentales que están en Venezuela, a las cuales ustedes se pueden unir de forma voluntaria, o ustedes pueden tocar sus puertas para, para buscar apoyar. ¿Okay? La idea es que cada uno pueda colocar un granito de arena en Venezuela. Existen un sinfín de violaciones y sin duda no nos podemos casar con todas las causas. Vamos a elegir esa causa que más nos afecta, vamos a elegir esa causa la cual nos llama más la atención, y vamos a hacer todo lo posible por impactar de forma positiva a nuestro entorno, muchachos. Recuerden que ese es prácticamente el único deber que nos da esta carta que crea la ONU en el 1990, en 1958, con la intención de nombrar cuáles son todos nuestros derechos, pero también nos da un deber, y el deber es impactar de forma positiva a nuestro entorno. Gracias por su atención, fue un gusto estar en contacto con ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario, se pueden comunicar conmigo. Mis redes sociales es Salas Andrés, SALAZ Andrés, por Twitter, que es lo que más suelo utilizar, y igualmente es mi correo, salasandres@gmail.com. Muchachos, fue un gusto estar con ustedes. Feliz día, hasta luego.